Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista cuando son ya las 2:04, aquellos que nos estén viendo en directo. Hoy pleno en el Cabildo de Lanzarote, también pleno en el Ayuntamiento de Teguise, donde se aprobaron por fin ya los presupuestos. Unos presupuestos que va a permitir que arranque de alguna manera y funcione mejor ese ayuntamiento. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo estamos, don Pedro? Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes y Dios te oiga. Contento porque a ver si funciona ya mejor. Teguise ya tiene presupuesto. A ver, hombre. el presupuesto al final Siempre es importante, ¿eh? Evidentemente, pero es un presupuesto prácticamente continuista. Creo que la diferencia entre el año pasado, el presupuesto que a esta hora estaba prorrogado, y el de este año pueden ser unos 35.000 euros de diferencia. O sea que prácticamente se calcan las partidas. De todas Bastante maneras, crítico siempre la es oposición. importante que se aprueben los presupuestos porque si no hay muchas objeciones por parte después de los juristas a la hora y los técnicos a la hora de aprobar cualquier tipo de inversión, cualquier tipo de actuación. Valentín Ollané, buenas tardes, Valentín, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. Y los presupuestos lo que hay que hacer también es ejecutarlos también, claro. ejecutar las inversiones, Sí, es fundamental. Porque bueno, a veces se ponen partidas de inversiones que después al final nunca se terminan invirtiendo. Y en el tema del Cabildo de Lanzarote, pues un pleno, bueno, algunos temas importantes, yo destacaría quizá lo más importante, Pedro, porque hay mucha gente dependiente que estaba muy cabreada cómo funciona la dependencia en Canarias, ¿no? Porque es uno de los peores sitios históricamente, desde hace ya más de 15 años se viene arrastrando una situación que ni siquiera, y a pesar de que Podemos intentó en el Pacto de las Flores mejorarlo, tampoco lo consiguió. De hecho, el gobierno de Fernando ha heredado una situación que ya viene mal, que también él ya tuvo. Porque hay que recordar que la responsabilidad es del gobierno de Canarias. Sí, sí. Es verdad que colaboran los cabildos como administración más próxima, pero la responsabilidad del gobierno de Canarias, lo que no sé muy bien es cómo se va a mejorar. Bueno, el tema es que con dinero. hay una especie de convenio, ¿no? Con el, No, de todas maneras, perdona, sí. Jorge, pasó un inciso. De entrada hay aires de revuelo en la Consejería de Candelaria, ¿sí? Candelaria Delgado. Acaban de cesar a la número 2 de la viceconsejera de Igualdad, que no lleva dependencia, pero la persona que han puesto se entiende que lo que quiere es poner un poco de organización en una papa caliente, que es sobre todo el tema de la dependencia. Y eso que Candelaria Delgado, que el otro día la entrevistamos también en la radio, ha puesto en marcha una serie de medidas. Por ejemplo, el hecho de que no tenga que ser trabajador social el que te haga, por ejemplo, que es una de las cosas del convenio, por ejemplo, que se firma con el Cabildo, que no tenga que ser un trabajador social exclusivamente el que te haga la valoración del grado. Es decir, que la persona que vaya a tu casa a ver y tal, no sé qué, digamos que... ¿Qué grado de discapacidad ¿qué grado de discapacidad tiene? ¿Y Puede ser un psicólogo, otro tipo de profesional que no se le... Y eso que Candelaria Delgado es trabajadora social. Y ahí se le echaron encima los trabajadores sociales, pero la cuestión está en que seguimos con unos datos que son alarmantes. Sobre todo las listas de espera, ¿no? Bueno, la espera, la y que no hay dependencia. residencia, no hay plazas públicas. Ahora vamos a profundizar en este tema, pero antes decir, hay una última hora y es que se deshace del feto en un contenedor y oculta un parto. Esto aquí ocurrió Una joven en Arrecife. En Arrecife hace unos días, ¿no? Pues sí, ¿no? La verdad es que es sorprendente, es una última hora. Creo que está la policía, evidentemente, como no podía hacer menos investigando, creo que a ella la tienen ya localizada y detenida. Y hombre, supongo yo que algún detalle escabroso se conocerá, Hombre, porque de hecho, encontrarte el feto en la basura, que es donde se lo encontraron. Claro, de hecho la policía ha estado buscando en el complejo medioambiental de Sonsama para ver si encontraba restos del cuerpo. Pues la chica lo que llegó con 34 semanas, tiene 34 años y llegó con 34 semanas. 34 semanas son más de 8 meses, o sea que está... Y lo que pasa es que, claro, llegó con una hemorragia y ella decía que del embarazo que no tenía ni idea, ni nadie en su entorno, ni nada sabía. Este tipo de cosas si antes era embarazada. más común, no se descubrían la mayor parte de las veces, pero ahora me extraña en esta situación porque ya hay muchos Sí, porque tampoco tienen mucho problema, a no ser que tenga porque hay servicios algún sociales, problema porque interno antiguamente... en la familia. Que pueda tener algún problema de adicción o alguna cosa, no sé. Hombre, No, sobre todo digo por esperar tanto ya, porque si esperó claro, hasta las 34 semanas, como dices tú... Claro, es que hombre, ten en cuenta que son 8 meses, ¿no? los partos son entre las de semana 35 y la 42, más o menos, son los partos. Te puede salir 7 mesesinos o 9 meses, incluso
con 2 semanas más. Y ella tenía 34 semanas, o sea que incluso físicamente se le tiene que notar, ¿no? Entonces lo que se investigará también es si fue inducido o, sí, con ayuda, ¿no? o fue un parto sobrevenido, ¿no? Inducido, bueno, evidentemente tiene que tener ayuda, suelen ¿no? ser este tipo de cosas, a mí me da ciertas cosas, porque no me gusta tampoco calificar a las personas y a la señora o a la joven, porque para llegar a hacer esto, algo fuerte, algún problema gordo tiene que tener para llegar a este tipo de medidas extremas. Evidente. Normalmente, porque si no, estas cosas no ocurren. Bueno, y también la otra noticia que ayer tú adelantaste aquí, Valentín, fue que ya por fin sale a licitación las obras famosas del saneamiento del Golfo, ¿no? Sí, que además estas obras tienen la espada de Damocles de que son 1.400.000, casi 1.500.000, y tienen de plazo de ejecución 10 meses. Pero la espada de Damocles está en que es un convenio del año 2017 y que si las obras no se inician, deberían estar terminadas, pero si no se inician antes de que acabe el 2025, el Estado te puede quitar ese 1.000.000 de euros. Por eso también ha habido, bueno, por eso el Cabildo y el presidente lo que ha hecho es moverse muy rápido para desatascarlo, un proyecto que lleva ahí, pues imagínate, desde el 2017, y lo que dije ayer, desde el 2021, Jorge, ya tenía el visto bueno del informe de impacto medioambiental del Gobierno de Canarias, y no lo llevaron ni siquiera al Consejo de Gobierno del Cabildo, lo que hubiese acelerado mucho la obra sin tener esa espada de Damocles ahora de que te pueden quitar la subvención. No obstante, yo oyendo el Pleno también un poquito esta mañana, Óscar Noda, el alcalde de Yesa, volvió a reiterar que tiene 1.000.000 de euros en remanente para si se va el gobierno central, pues ponerlo, cosa que me parece bien, porque lo que sí que es evidente es que el Grupo de Gobierno del Cabildo, el consorcio, el Consejo Insular de Agua, se han apresurado en sacar adelante y desatascar este proyecto, que es muy importante porque es el saneamiento de un pueblo que es magnífico, es pintoresco, costero. Lo que pasa es que ahí interviene Costa. Para hacer ese proyecto tiene que invertir Costa, Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Yesa, 4 administraciones. Pero se supone que estará ya con todas las autorizaciones sectoriales, ya está todo. Para si va a salir a licitación, es dinero y empezar a ejecutarla. El día 28 hablen las plicas con las ofertas económicas, del 28 de este mes. Termina el 23 la presentación de las ofertas, el 28 se abren las plicas y ahí estarán las empresas con sus ofertas y a la que se la adjudique, después tiene 10 meses para empezar. Visto la actitud en este caso, que me parece muy responsable del alcalde de Yaiza, Óscar Noda, que no es la primera vez que lo dice, que si hiciera falta financiación, a ver si el grupo de gobierno se va a aumentar, no solo con Armando Santana, viendo el buen rollito, pues también le aprobaron lo de Sonsama, en este pleno de hoy también le aprobaron lo del cambio de nomenclatura de Sonsama. Lo de Sonsama yo creo que era de cajón, es decir, que no creo, me refiero de cajón que la propuesta de Óscar Noda tenía mucho sentido común, claro. Y todo el mundo la iba a aprobar. Lo único que creo que todavía no se ha acordado... Con una salvedad era, creo. ¿Cómo hacerlo? Si ponerlo a hacer un sondeo... sí, una especie de consulta pública. Pero lo que van a cambiar es con el teatro, el nombre del centro, del complejo medioambiental. Claro. No van a cambiar el nombre a Sonsama, al yacimiento. Benjamín Perdomo creo que apostó por hacer un sondeo, una especie de sondeo público. Tú sabes que Osvaldo es muy de sondeo, ya hizo uno cuando lo del sueldo. No, y otra moción que se aprobó, en este caso también en la oposición, fue al Partido Socialista con el tema del mural de cerámica de César Manrique, que se va a iniciar, lo aprobaron por unanimidad todo, que se va a iniciar, pues bueno, una serie de conversaciones con el gobierno, a ver qué se puede hacer con ese... Pero son los temas que todo el mundo... ¿no? Sí, lo que pasa es que está en venta. Por eso que digo, lo que tiene que hacer el Cabildo es poner dinero y comprarlo. No, pero lo ponga al Gobierno de Canarias. Ahí está el Gobierno de Canarias. Claro, porque esto se trasciende de Lanzarote, que el Cabildo de nosotros no se puede gastar 3 o 4 millones de pesetas, de euros en ese tema. No debe, a lo mejor. Bueno, y otro tema, porque lo del consorcio, yo creo que ahí es un éxito del Cabildo, pero también de Yaiza, que también ha insistido en el tema del saneamiento, lleva insistiendo desde hace mucho tiempo. Ya en la época de Dolores Corujo venía insistiendo y no lo consiguió. Y ahora por fin este Cabildo lo ha logrado desatascar, ¿eh? Y no fue fácil porque ha pasado ya también casi 2 años. Perdón, Jorge,
que fueron a mirar los folios del proyecto y estaban medio canelos, estaban medio amarillentos, porque estaban allí de 2017, que no se movieron en un montón de años. Pero por eso digo que menos mal que se han puesto de acuerdo, porque, a ver, ya esa era la primera interesada en que saliera adelante. De hecho, el proyecto, si no me equivoco, eran de ellos, el que presentaron. Lo que fueron lo elaboraron el propio ayuntamiento, ¿no? Y Hombre, para que la obra lo hace... Que también eso llevaba un trámite, porque tienes que pedirte autorizaciones y tal, a costas y todo este tipo de... Bueno, yo lo que quiero decir es que cuando colaboran las dos administraciones y no sí, se enfrentan es cuando se salen las cosas. Y lo que hay que poner es trabajo, Jorge, que es lo que se está poniendo ahora. Efectivamente. Por cierto, que también en el Pleno se trató el tema que dije inicialmente, que era lo de la dependencia, y hubo una discusión, en este caso Ariagona González, en representación del PSOE, con el consejero del área de bienestar social, que en este caso es Marci Acuña. Y es porque yo creo que Marci ha demostrado, y esta corporación, que realmente se interesan por un tema que es importante, que es el de los menos favorecidos en esta isla. Y hay que reconocerlo, y yo creo que hasta la oposición, porque yo he hablado con la oposición, algunos, no con todos, con algunos, reconocen que Marci es con diferencia el mejor... yo te lo propuse una vez, sacar la consejero de bienestar social que ha pasado por sacar la consejería de bienestar social de las elecciones y dejar a Marci para siempre ahí, y lo demás que lo elijan el pueblo. Bueno, de hecho él es técnico, ¿no? Él es técnico, pero hombre, es técnico del Centro de Drogodependencia. Sí, pero bueno, que está en el departamento. Es funcionario. También lo pasan mal. Funcionario y psicólogo, y conoce la casa desde dentro. Y la cuestión es que, bueno, ha sido capaz de poner de acuerdo, digamos, a todo el mundo y sacar adelante un problema que estaba enquistado. Había un montón de papas calientes. Primero, el tema del tercer sector, donde estaban todos enfollonados, que vivimos manifestaciones, falta de acuerdo, concursos que no estaban de acuerdo precisamente el sector. Luego el tema de la residencia, ¿cómo se llama? La Cruz Blanca, que han sido muchos hitos los que se han conseguido. En el pleno yo estuve oyendo algo y a mí me gusta que la gente vayan preparada a los plenos, ¿no? Y yo tengo que reconocer que el PSOE por lo menos se estudia los temas. Y a Ariagona González especialmente le gusta ir con su libretita y comentar. Oiga, después se podrá estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que dice. Y yo personalmente creo que el PSOE tiene una difícil defensa, porque su actuación en bienestar social, pues realmente en Lanzarote no fue de las mejores. Pero tampoco lo fue el gobierno de Canarias, donde lo intentaron, trabajaron, pero entre la pandemia y todo el follón no lograron mejorar el tema de la dependencia, que de hecho... A pesar de estar premiados, ¿eh? Sí, sí. Ella, en cambio, dicen que ahora los datos están peores. Vamos a oír a Ariagona González en el tema de la dependencia en Canarias. Dice que todavía que el gobierno de Coalición Canaria PP lo está haciendo todavía peor que el de su compañero, en este caso el señor Torres. Lleguen tarde al servicio de atención temprana. Por eso esta propuesta nos parece adecuada, que ojalá hubiera llegado mucho antes. Nos parece adecuado y urgente respaldar esta propuesta, aunque se trate realmente de parchear un sistema que hace aguas, porque debemos hacer el mayor esfuerzo por atender a las personas más vulnerables. Nos parece adecuado respaldar esta propuesta, aunque no se trate de competencias propias de este Cabildo, porque no podemos convertirnos en cómplices por inacción y silencio del abandono de nuestras personas con discapacidad. Bueno, me parece muy bien. El problema de la discapacidad es un problema que se viene, lo digo para que todo el mundo lo sepa, que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Canarias es donde peor funciona, junto con, no me quiero equivocar si ¿pero la discapacidad o la dependencia? La dependencia, perdón. Claro, que es diferente la dependencia. La dependencia, que es cuando una persona primero le das el grado de discapacidad que tiene y después le da la dependencia. Pero bueno, en cualquier caso, es una cuestión que yo creo que los partidos políticos siempre que viene uno se lo echa en cara al otro. Y es un tema que digo que realmente hay muchas personas que sufren mucho como para hacer mucha política sobre este tema, ¿no? Es que yo recuerdo, fíjate tú, con la dependencia, desde cuando estaba la que fue presidenta del Cabildo por Coalición Canaria, Inés Rojas, estaba,
que en ese momento se aprueba la ley de dependencia por parte del señor Zapatero en el gobierno central, y ahí se crean como dos flujos de dinero. El gobierno de Canarias tenía su propia ley de dependencia, y aquello fue un follón impresionante. Que cogió por dinero de dependencia que salía por un lado y no se iba a la dependencia. Sin ficha financiera, que lo aprobó. Las comunidades Zapatero no tenían ficha financiera. Aprobó la ley sin ficha financiera. La poca parte que pudo poner los gobiernos autonómicos, sin tenerlo previsto en los presupuestos, tuvieron que ponerlo en marcha. Ese fue el problema, ahí empieza el retraso y que se considera ya un derecho, la discapacidad se consideraba, o la ley de dependencia es un derecho ya que tiene la gente. Antes no era así. Y en el Pacto de las Flores de la anterior legislatura del gobierno de Canarias, quien era la responsable era Noemí Santana, que era la de Podemos, y todo el mundo sabía que era un desastre mayor. Lo que pasa es que no podías echarla de consejera porque era la líder de Podemos y era la que sostenía el Pacto de las Flores. En efecto. Bueno, lo que le viene a decir Marcia Acuña en respuesta, es lo que muchos le hubieran dicho, es decir, oye, no vamos a estar ahora recordando lo que pasó, la herencia, porque ustedes también nos han dejado mucha herencia y pesada. La pregunta sería, en los 4 años anteriores, esto se podía haber hecho. Es decir, no estamos inventando nada, ni estamos haciendo nada que no se pudiera haber hecho en los 4 años de gobierno en Canarias del Partido Socialista y de gobierno en el Cabildo presidido por el Partido Socialista. Esto es simplemente una forma de intentar paliar esa situación que usted está planteando, de que hay un retraso evidente. Es que si sacamos el listado de cosas que nos dejaron pendientes, pues la atención temprana fue una de las cosas que se puso en todas las islas, y Lanzarote la tuvimos que poner en este mandato, la atención temprana hospitalaria, porque también contamos con la atención temprana que financia este Cabildo, que esa nunca se ha dejado de prestar, que la presta Adislán. Es decir, tuvimos que suplir esa carencia que tenía la isla de Lanzarote, precisamente en los 4 años en los que gobernaron ustedes, que se puso en todas las islas menos en esta, ¿no? Bueno, pues lo dicho, yo creo que, mira... ahí no pueden rascar mucho el PSOE. Aquí el PSOE, y menos en Lanzarote. En Lanzarote tuvieron muchos problemas, el tema con las propias ONG, en fin, yo creo que... La residencia de Taíche. La residencia de Taíche... Que podía estar ahora prácticamente funcionando. Pues sí, pues sí. Por cierto, el otro día en el pleno de Arrecife, creo que fue ayer, ¿no? El pleno de Arrecife. Ayer, lo del capitán Pescanova. Ocurrió una anécdota que le llamaron al alcalde el capitán Pescanova. Vamos a ver la noticia y la comentamos. ¿Tiene el turno de palabra, Grupo SOE? Sí, gracias, capitán Pescanova. Buenos días a todas y a todos. De esta manera se dirigía Cristina Duque al alcalde popular Jonathan de León en sesión plenaria. Unas formas que dejaron atónitos a los presentes y que fueron reprochadas en directo por el propio alcalde capitalino. Señora Duque, agradecería que la falta de respeto se la guarde usted para fuera de este plenario. Tenía entendido que usted se había apodado capitán Pescanova. Este lugar en el que usted representa a los vecinos merece un respeto, así que por lo tanto espero que retire lo que usted ha dicho. Y que horas más tarde fueron valoradas por la portavoz en Arrecife del Partido Popular. Yo creo que las deja en una altura que ella misma se quiso ver en el salón de pleno. Merino añade que estas faltas de respeto no son puntuales sino constantes por parte del Grupo Socialista. Esto siempre viene de algunos concejales del Partido Socialista, los cuales nosotros ante eso lo único que hacemos es solicitar el máximo respeto. El alcalde, que no quiso polemizar más, explicó algunos de los puntos más importantes de este pleno. Aprobación definitiva del presupuesto más alto de la historia de Arrecife. Mañana entrará ya en vigor después de publicarse en el boletín oficial de la provincia y a partir de ahí pues trazar la hoja de ruta que tenemos para nuestra ciudad. Ya la redacción del proyecto de transformación tanto del barrio de Argana Alta como del barrio de Argana Baja. Y matizó que estos proyectos de remodelación incluyen desde alumbrado público, dotación de zonas verdes, dotación de acerados que cumplan con las normativas de accesibilidad y dotación de nuevos asfaltos. El Partido Popular espera una rectificación del Partido Socialista que al cierre este informativo no se ha producido. Bueno, en fin, son cosas que ocurren en los plenos, Valentín, son cosas tal. Yo no creo que darle mayor importancia, sinceramente yo no se la doy, pero es verdad que a veces hay que tener cuidado con el tema porque después,
cuando pase al contrario, cuando pase al contrario ya no te puedes quejar. Realmente es una burla Claro. y tampoco, hombre, Todo esto viene porque le haría mucha gracia, pero el que no le hizo una puñetera gracia ha sido al alcalde, ¿no? Porque Pero todo esto viene, para que la gente lo sepa, porque el alcalde estuvo a pie de Durante la como lluvia. se dice, cuando el tema de la lluvia, y se puso un chaleco, ¿no? Sí, un chaleco de claro, estos un chaleco, las botas, reflectantes. lógicamente, pues estaba cubriendo... Un chubasquero se llama. Sí. Pero estas cosas que políticamente yo creo que a los ciudadanos les gusta ver y valoran, y yo creo que por eso el Partido Socialista lo critica, Pedro. Pues sí, yo que de todas maneras tampoco quiero pues demonizar mucho a Cristina Duque. no Yo creo que la demonizar, dignificaría mucho, que yo creo que es buena chica, pero sí es verdad que algunas veces con estas expresiones, pues lo que consigue, supongo yo, que es el efecto contrario, que la gente valore más la postura del alcalde y que a lo mejor denote un poquito, en este caso, actitudes de este tipo, ¿eh? No creo. Bueno, Tendría que pedir disculpas y ya está. Tampoco hay que darle mucha más eso. importancia, sinceramente, creo que son cosas, como se dice, eso es lo que pasa en política, muchas veces queda en política y son tonterías que se hacen. Eso se decía cuando ibas a Madrid, lo que se hace de Madrid se queda en Madrid. Bueno, vamos a saludar porque hemos invitado hoy a Armando Santana, es consejero del Cabildo de Lanzarote, y hay un rum de que posiblemente a lo largo del día de hoy o mañana pueda ser consejero del grupo de gobierno. Don Armando Santana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y antes de nada, darle nuestro sentido pésame, porque nos hemos enterado, precisamente usted hoy lo comentaba en el Pleno, Sí. Que ha fallecido su madre recientemente, sí, ¿no? El Día de las Madres, sí. El Día de las Madres, ayer la sí, enterré y bueno, la noticia de perder una madre fue desgarrador. Aquellos que la han perdido saben perfectamente que es como si te arrancaran el corazón, y más cuando es algo tan imprevisto y con el vínculo tan importante que tenía con mi madre, seguidora de esta televisión, seguidora de la política, una lanzaroteña de nacimiento, que siempre me decía que a los políticos les faltaba entendimiento, ¿no? Sí. Y esa frase que nos dicen muchos mayores, ¿no? Cuando Lanzarote era Lanzarote, que parece que lo hemos perdido. Pero nada. Bueno, pues la verdad que yo le agradezco que haya podido venir en estos momentos Sí. a la entrevista que teníamos pactada. Y Armando, antes de nada, ¿ya usted se siente consejero del grupo de gobierno? Bueno, se han hecho eco todos los medios de comunicación, incluso de la reunión que mantuve con Osvaldo Betancor el pasado 1 de mayo. Yo estaba en ese día de fiesta en Playa Blanca, celebrando el 1 de mayo con la gente de Comisiones Obreras, y recibí una llamada del presidente del Cabildo pidiéndome una reunión. La verdad que me sorprendió mucho que me dijo que nos reuniéramos ese mismo día, que era festivo, y subí para Arrecife y quedamos en su despacho. Y entre otras cosas, me explicó por qué no admitían la comparecencia del MED, porque así lo indica el propio artículo del reglamento del Cabildo, en el artículo 110, que algo que no tiene que ver con el plenario y sí, por ejemplo, con un consejo de administración, como puede ser los CAT, se tiene que tratar ahí y no en el pleno, ¿no? Pero bueno, y otras cuestiones también que a mí me preocupaba sobre la contratación de esta empresa, que más o menos me las aclaró. Después de finalizar esto, pues me dice que tiene mucho interés en que forme parte del gobierno del Cabildo, y yo le dije, mire, pues esto tampoco puede ser así, yo tengo que darle una vuelta, yo tengo que también hacerle una propuesta, y quedamos en que en el día de hoy martes, después del pleno, pues yo le facilitaba un documento de 5 o 6 páginas, y si él lo veía positivo, pues firmaba, hacía el decreto, y me imagino que me incorporaría al gobierno el gobierno de Lanzarote. Pedro. Pues mira, ya que lo has puesto en bandeja, Armando, lo siento también antes que nada. ¿Qué contenía ese documento de 5 o 6 páginas? Bueno, primero analizando y dando a conocer lo que todos sabemos, la cantidad de problemas que tiene esta isla con el tema del agua, con el crecimiento poblacional, con muchísimas cuestiones, ¿no? Siendo conocedor de eso, porque independientemente de las áreas que vaya a tocar, uno cuando entra en un consejo de gobierno, también le solicité una vicepresidencia y entrar en el propio consejo de gobierno, uno tiene que asumir que tiene la isla de Lanzarote en su cabeza, ¿no? Entonces hay que ser consciente de la dura situación por la que estamos viviendo en algunos determinados temas, ¿no? Otro de los apartados eran las áreas que me gustaría desarrollar, y luego pues un compromiso personal y ético. Yo renunciaba a cualquier tipo de asesores, renunciaba también a entrar en algún órgano de administración percibiendo, digamos, un dinero, porque esto sería generarle más gasto a la administración, y creo que no voy por ahí.
Y bueno, yo creo que un documento bastante bien redactado, nada del otro mundo y bueno, y con mi compromiso y mi lealtad, si daba el paso, pues formar parte del propio gobierno. Armando, y bueno, ¿y qué departamentos, qué responsabilidades has propuesto tú y si te han hecho una contrapropuesta a lo que tú has propuesto? Cuando digo responsabilidad me refiero a consejería. Sí. Vamos a ver, yo tenía especial ilusión en entrar en el Consejo de la Reserva de la Biosfera, porque además, saben ustedes, de hecho hoy presenté una moción que fue aprobada sobre los caminos del agua y la acción esta que lleva tratando ya Juan Palot desde hace 6 años. Y además... ¿Y te la aceptaron? Digo sí. yo para ver el buen No, sí lo aceptaron, menos el Partido Socialista votó en contra. Algo que también le dije a los compañeros del PSOE, digo, no lo entiendo porque cuando Eva de Anta fue alcaldesa, ella también se dedicó a través de Participación Ciudadana a darle un empuje a este proyecto de un reconocidísimo arquitecto como es el propio Juan Palot, ¿verdad? Reconocido a nivel internacional. Me votaron a favor y yo tenía especial ilusión porque creo que la Reserva de la Biosfera debería liderar esto. Al final, pues me van a permitir formar parte del área, pero las consejerías que voy a llevar va a ser comercio, bueno, las que le he solicitado, comercio, participación ciudadana, que creo que es un área muy, muy importante porque abarca muchísimas cosas, yo creo que hay que gestionarla bien, bienestar animal, y luego hay 2 cuestiones que también exigía. Una es, ¿recuerdan ustedes en la pasada legislatura cuando conseguimos que Arrecife tuviera la primera consejería de hostelería? Pues también la trasladamos al Cabildo en el ámbito insular, porque yo creo que la hostelería es tan importante como el comercio en esta isla, y también he exigido la creación de un observatorio de identidad canaria. Yo creo que hay cosas que son decisiones que se están tomando que no las veo de mucho sentido común. Yo, por ejemplo, no entiendo como una fiesta de una comunidad autónoma a la que tanto quiero. Mi mujer es andaluza, como es la feria de abril, tenga más presupuesto que la feria que la fiesta de Canarias. Entonces son cosas que creo que a algunos ya se le ha ido un poco esto de madre. Y creo que estamos seriamente amenazados pues por la entrada de otras culturas ante la nuestra. Lo digo sin ningún ámbito de utilizar la xenofobia o el racismo, pero creo que la llegada de otras culturas enriquece nuestra sociedad, pero nosotros tenemos que estar atentos a la nuestra. Y entonces este observatorio de identidad canaria va por ahí, espero que lo pueda aceptar el presidente y me voy a comprometer al 100% pues, a defenderlo. Hombre, yo creo que más bien lo que entiendo que quiere decir es que lo que hay que hacer es que la gente que venga, que esto está abierto a que venga todo el mundo, se empape de nuestra cultura y sea gente que no solo venga para vivir, sino también para sentirse canario, me refiero a sentirse que vive en un archipiélago como son las Islas Canarias. Armando, yo no sé, bueno, el tema de la entrada en el grupo de gobierno, en fin, pues siempre este tipo de cosas en los propios partidos generan muchas veces problemas, ¿no? Porque Coalición Canaria, a lo mejor hay gente que le dirá que no le interesa que usted entre dentro de Coalición, no digo del grupo de gobierno, digo de Coalición Canaria, incluso del Partido Popular. El Partido Popular, por ejemplo, que es lo más que me interesa en este momento, ¿está de acuerdo en que usted entre también? Sí, está de acuerdo. Bueno, es una decisión de Osvaldo. Por eso digo. Es una decisión del presidente, pero el Partido Popular sí está de acuerdo. De hecho, me refiero, no va a generar ningún tipo de problema en absoluto. Además, en el grupo de gobierno, ellos en que mismos, usted entre. Yo tengo muchísimas amistades dentro del Partido Popular, empezando por la propia presidenta Astrid Pérez y hasta el propio Jacobo. Hacía meses que me decía que le haría muchísima ilusión que formara parte del propio gobierno insular, o sea que por eso no va a haber ningún problema. Luego es verdad que los partidos los forman gente y con algunos tienen más afinidad que otros, pero bueno, no pasa nada. Bueno, acabo de leer lo digital y en este momento acaba de saltar la noticia mientras usted estaba aquí, y es que el Cabildo ya confirma la incorporación. Y ya confirma las áreas, a ti ya te las confirmaron. Miembro del grupo mixto al grupo de gobierno de la institución insular. Esta incorporación se produce en el Ecuador del presente mandato y responde a la voluntad de reforzar la gestión pública ante los importantes retos y proyectos que se materializarán en los próximos meses. Déjame preguntar, pues me estoy enterando yo ahora mismo, se lo digo. Venga, las reacciones. Me gustaría que respondieras o analizaras 2 concretas. Por un lado, una que yo no conocía, pero después ya tuve oportunidad de verla, lo que ha dicho Leticia Padilla, en este caso, la portavoz de Lanzarote en Pie, de tu persona o de esta incorporación, y también la de Nueva Canarias, que es el partido donde te presentaste, pero es verdad que ellos mismos ya aclararon que tú no eras
miembro de Nueva Canarias y que ahora, por lo visto, por lo que pude escuchar yo a Yone Caraballo, ha anunciado que van a dirigirse al Cabildo para decirle al secretario que te declaren tránsfuga. Pues si no te querían antes, ahora te van a declarar. Yo no entiendo. ¿Pero lo han pedido ya? No, lo anunció, yo no sé si lo ha hecho. Lo anunció. Es una incongruencia total. Mira, en relación a Leticia Padilla, que le tengo mucho respeto, yo sé que nunca ha generado simpatía ante esta... No es cargo público ella, ¿verdad? No, ahora mismo no es consejera. Creo que no es cargo público. Yo me acojo a lo que se acogió Leticia Padilla. Recuerden ustedes que Podemos quiso declararla tránsfuga y ella se acogió precisamente al reglamento de la ley de cabildos y de ayuntamientos, donde es muy clara al decir que si una persona se ha presentado por una coalición electoral, el partido, aunque tenga afiliación, no puede hacer absolutamente nada. Tiene que ser la voluntad de la coalición. Y con eso se acogió la señora Leticia Padilla. Pero bueno, yo ya me puedo esperar cualquier cosa de todo el mundo. O sea, que es una incongruencia total y absoluta. En mi caso, incluso, recuerden ustedes que ante el fracaso, algunos dicen que no, que es muy difícil entrar a Arrecife, pero ante la falta de los 28 votos para poder entrar en Arrecife, yo entiendo que mi paso por el Nueva Canarias y por el Ayuntamiento de Arrecife ha terminado, porque no voy a continuar con este proyecto. Además, lo que viví y sufrí durante los últimos meses, una traición pura y dura del señor Román Rodríguez hacia mi persona y a la gente que me seguía, decidí dimitir el mismo 28 de mayo, cuando se cerraron las urnas. Yo ya no pertenecía a Nueva Canarias. Luego, pues el destino hizo que iba yo por la lista del Cabildo, la compañera Daisy Vialba dimite y el tercero en la lista pues soy yo y entro en el Cabildo. Enlazo con Nueva Canarias. El secretario se dirigió 2 veces a Carmelo Ramírez diciéndole, mire, este señor va a entrar, ¿cuál es su situación? Lo que dice el partido, dice, mire, este señor no pertenece al partido desde el 28 de mayo. Le vuelve a preguntar otra vez el presidente, ¿ustedes qué piensan sobre esto? Y el señor Ramírez dice, me acojo al escrito que le envié anteriormente. Se acabó. Entro en el grupo mixto, lo que indica que no soy no adscrito, porque yo diría a los no adscritos, no soy tránsfuga, y ahora ocurre esto. La misma Nueva Canarias hicieron una rueda de prensa, además, desagradable, porque este que está aquí con Alejandro Díaz, con el abogado arrecifeño, fuimos los fundadores de este partido. Yo recuerdo que cuando hace 11 años montamos Nueva Canarias en Lanzarote, que había más periodistas que compromisarios, porque aquello era un auténtico solar, a mí no me parecía ni medio normal que luego, 11 años más tarde, hicieran una rueda de prensa diciendo que la gente que había fundado Nueva Canarias no le representaba. Yo de algunos personajes sí es verdad que me lo puedo creer. Ahora, de gente que tenía por mucha seriedad, como puede ser el señor Luis Campos o Román Rodríguez, que permitan estas cosas, la verdad que no tiene sentido. ¿Cuál va a ser la respuesta del Cabildo? Pues la que todos sabemos, que no van a ningún lado. Es más, el propio gobierno de Canarias, ustedes lo saben, hizo un informe hace una semana en relación a mis compañeros de otros municipios perteneciendo a Nueva Canarias, y dejó bastante claro que no hay ningún tipo de capítulo de transfugismo. Última pregunta. Sí, Armando. Todos sabemos, vamos, yo también lo comentaba esta mañana en la radio, el papel fundamental que tú tuviste en la configuración orgánica de Nueva Canarias aquí en Lanzarote y eres, digamos, uno de los cadáveres políticos que ha ido dejando Nueva Canarias por todas las islas. Ahora hay un movimiento renovador de alcaldes que han dejado en cuadros a Nueva Canarias. A mí me gustaría saber si, ahora que tú no tienes partido, si ese movimiento te atrae, si coincides con ellos políticamente. Sí, no, coincido mucho en ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo hablo con Teodoro frecuentemente. Este partido se va a crear única y exclusivamente en Gran Canaria de momento. No va a llegar a otras islas, no va a venir a Lanzarote ni a Fuerteventura. Me parece que es una postura inteligente, porque creo que hay que ir creciendo poco a poco. Que eso ha sido uno de los grandes errores de Nueva Canaria. Pactar incluso hasta con el diablo por tener presencia, a ver si Román Rodríguez podía entrar en el Parlamento. Yo sé lo que quiero ser, no se los voy a decir a ustedes, y sé dónde quiero estar en el año 2027. Yo lo tengo clarísimo, dónde quiero estar. Quizás a lo mejor se lo cuente más adelante, pero tengo claro dónde quiero estar y dónde, a ver, espero que me permita. ¿Y te han ofrecido dónde estar sin decir nada? Bueno, sí. Armando, nos tenemos que ir, pero simplemente para continuar con la pregunta de él, simplemente, ¿por qué crees que se ha producido, o esperaba, porque tú ya te habías apartado de la política, esperaba esa reacción de los alcaldes como Teodoro, el alcalde de Agüime? Claro. ¿Te lo esperabas? Sí. Esto empezó desde el año 2023, en agosto, para ser más concreto. Yo mantuve una reunión en septiembre en el despacho del alcalde de Santa Lucía, que ha sido el último en marcharse, una excelentísima persona,
y ya me había dicho lo que iba a pasar, y efectivamente esto ha ido de forma escalonada. Es que cuando la gente se cansa... Pero Román se equivocó, ¿crees? Hombre, totalmente. Una vez que perdió las elecciones no haber... Yo a Román lo he defendido toda la vida y además pienso que ha sido un gran parlamentario y su trabajo, o sea, votos a lo mejor no tiene, pero yo creo que como parlamentario, como orador, yo creo que hay pocos como él. Hay pocos como él, pero él tiene que entender que los que pegan carteles, los que van a tocar a las puertas de los vecinos y los que tienen los votos, un mínimo de respeto. Román ya lleva en este partido, pues Nueva Canarias son... 20 años. Sí, 20 años. Y yo lo puse una vez como ejemplo. Román se dedica a criticar a los demás diciendo que son partidos casi dictatoriales. Y resulta que si usted coge tanto a Coalición Canaria como el Partido Popular y el Partido Socialista, han cambiado en estos últimos años como 4 veces de secretario de presidente. Sin embargo, Román Rodríguez sigue siendo el líder. Sí, el líder de Nueva Canaria. Entonces yo creo que tiene que haber un cambio generacional. No lo ha querido hacer y la gente se le ha ido. Pues Armando Santana, ya felicidades por estar en el grupo de gobierno. Yo creo que es importante, esto cada uno tiene su opinión, estar en la oposición es muy digno porque se hace un papel, hay que trabajarse, pero cuando se puede hacer cosas realmente y el trabajo es cuando se está en los grupos de gobierno, totalmente, porque la oposición tiene su papel, pero yo creo que ahora se te va a exigir más. Sí. Porque cuando está en la oposición es más fácil criticar. De entrada hoy, perdona Jorge, en el pleno que vi un poquito, ya Benjamín Perdomo ya, vamos, ha repartido leña a diestra y siniestra utilizándola él para tirarle las puntas a... Pero Benjamín es amigo de él, eso lo hace con cariño. Todos. Y sobre todo, una excelente relación con la gente del Grupo Mixto, que sigo perteneciendo al Grupo Mixto, con Óscar Noda, mire que las ideas de su partido y las mías están totalmente, pero es una buena persona, tiene un buen corazón Óscar Pérez, hablo de Óscar Pérez. Independientemente que esté en Vox, de hecho ayer se lo comenté mi intención, me quedé para tomar un café y la verdad que es un chico bastante... y se alegró incluso hasta más que yo. Y bueno, creo que al final la política tiene eso, ¿no? Puedes montar el show en los plenarios y tal, pero luego yo creo que la amistad y el buen talante hay que conservarlo. Lo que yo quiero decir es que cuando se está en el grupo de gobierno hay que trabajar. Claro, está claro. No quiero decir que cuando está en la oposición no hay que trabajar, pero que es más fácil ver todos los problemas. Hombre, dentro del grupo de gobierno hay que gestionar. Claro. Porque la oposición no se gestiona. Se fiscaliza. Que también es verdad que hay gente que no lo hace. Lo que quiero decir es que la oposición es imprescindible en un sistema democrático y es bueno que haya oposición en todos los... Pero Jorge, yo entré en un grupo de gobierno con el Partido Socialista, Partido Popular, ¿verdad? Astri al año y poco decidió no continuar con el PSOE, entró a Coalición Canaria y siguió confiando en mí. Y si ahora siguen confiando en mí, pues imagino que algo habré hecho bien, no lo sé. Pues Armando Santana, vamos. Gracias. ahora tenemos otro invitado, en este caso al secretario general de la UGT, vamos a hablar un poco de cuál es la situación laboral de Canarias, pero sobre todo de la isla de Lanzarote. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas. En la segunda parte, como siempre, tenemos a un invitado, en este caso está muy próximo el 1 de mayo y hemos querido llamar al representante de la UGT en la isla de Lanzarote, su secretario general, don César Reyes. Buenas tardes, don César, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, pues muy bien. Tiempo sin verlo por aquí, me alegro. Pues yo también de que me hayan invitado y estar en esta excelente compañía. Pues don César, el 1 de mayo, porque es lo más próximo, Día de los Trabajadores, en este caso, ahora es, ¿cómo se llama exactamente? ¿El Día del Trabajador se dice? Sí, evidentemente la nominación no ha cambiado, en este caso. Bueno, en este caso, no sé, una valoración general de cómo fue, no solo en Lanzarote, sino a nivel de España, porque hay gente que dice que fue menos gente que en otras ocasiones, pero en fin, las reivindicaciones me imagino que más o menos siguen siendo las mismas. Bueno, ni las reivindicaciones afortunadamente siguen siendo las mismas. ¿Ah, no? No, evidentemente hemos ido avanzando, hay una sociedad totalmente diferente a la que podía haber en los años 60 o 70 en este país. Hemos ido ganando en libertades y en derechos. Me refería a la misma que al año pasado. Pero en cuanto a las reivindicaciones, evidentemente nosotros lo que tratamos es de ir mejorando y avanzando en la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras y por lo tanto en la calidad de vida de este país, al margen de las guerras de cifras que siempre se suelen dar entre unos y otros. Nosotros lo que entendemos de que el 1 de mayo es un día reivindicativo, pero en el caso concreto de la isla de Lanzarote, nosotros entendemos de que no solamente tiene que tener ese carácter reivindicativo, sino también tiene que tener el carácter de
de aquellos trabajadores y trabajadoras que dan un paso adelante y representan a sus compañeros y compañeras en las empresas a través de los delegados y de las propias elecciones sindicales, pues hacerle un reconocimiento, y eso lo hemos conseguido con ya un premio consolidado que en la 11ª edición que celebramos este año de los premios a la labor sindical Miguel Barrios Miralles, ¿no? Pues sí, por cierto, que hay una cuestión, a mí me parece que es importante y no es menor, que es que económicamente España va bien en los números macros, pero cada vez que yo hablo con la gente normal, la gente de las clases medias, que son la mayoría de los que existen, por ejemplo en Lanzarote, dicen que ellos viven peor, a pesar de que incluso le han aumentado los salarios a muchos de ellos. ¿Eso es verdad? Evidentemente no se nos esconde a nadie que el día a día de hoy las posibilidades económicas de sostenimiento, aun teniendo un empleo estable y un empleo a través de un convenio colectivo, la carestía de la vida, de la vivienda y del propio día a día, ya llámese el transporte, la propia cesta de la compra, a muchos trabajadores a día de hoy les es imposible llegar a fin de mes. Por lo tanto, nosotros decimos que la redistribución de la riqueza, y nos centramos en Lanzarote y en Canarias, la redistribución de la riqueza no se está llevando a cabo porque las bolsas de pobreza en Canarias han subido en la última década, a la par que el Producto Interior Bruto en Canarias ha ido disparado. A nadie se le esconde que recibimos en estos momentos casi 18 millones de turistas en Canarias, de los cuales 3 vienen a Lanzarote, pero los índices de pobreza no van aparejados a la hora de bajar, en tanto en cuanto esa redistribución de la riqueza no está llegando a todos. César, pero en cambio, yo ahora ya dejo ya a Pedro, ya para terminar ya con mis preguntas iniciales, en cambio, ustedes, yo creo que en un ejercicio de cordura, los sindicatos con los empresarios han llegado a un acuerdo en el tema de no finalmente ir a una huelga anunciada en el sector turístico, precisamente en esta Semana Santa, ¿no? Pues sí, fruto de una negociación colectiva donde el principal problema era las retribuciones que estaban pactadas, porque tenemos que tener en cuenta que este convenio sectorial en la provincia de Las Palmas finaliza a 31 de diciembre de este año, y lo que hemos hecho es una mejora sustancial, entendemos. No es, como en todos los acuerdos, nunca es lo deseable, pero siempre es lo posible, y por lo tanto ambas partes han tenido que ceder y tratar de sacarnos de esa convocatoria de huelga lo mejor posible para ambas partes. Creo que se ha hecho un ejercicio de responsabilidad. Los compañeros y compañeras que han estado en la mesa de negociación, que hemos sido el único sindicato que no se ha levantado de ninguna de las mesas, hemos estado en todas las mesas de negociación, y por lo tanto en nuestro ADN, en el de la UGT, está la negociación, el reivindicar y el acordar para mejorar, porque el ir al posicionamiento exclusivamente de armar ruido, de generar confusión o de irnos a los extremos, eso no nos va a solventar los problemas en los que estamos a día de hoy. Pero sí, si me permite, sí me gustaría trasladar nuestro respaldo y apoyo a los compañeros de la provincia de Tenerife. Después le vamos a preguntar eso, pero bueno. Porque la situación en la que la patronal tinerfeña se ha posicionado es una situación totalmente cicatera. ¿Porque el convenio es mucho peor que el nuestro? No solo que es peor, sino que en la propia oferta que presentaban en la mesa estaba aún por debajo de la que se logró alcanzar en Gran Canaria. Por lo tanto, ha sido exclusivamente responsabilidad de la cicatería con la que ha estado en la mesa la patronal tinerfeña. Buenas tardes. Muy buenas tardes. César, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí me gustaría, preguntarte, volver nuevamente a esta situación de conflictividad y precisamente a esta separación entre provincia de Las Palmas y provincia de Tenerife. A mí, desde mi punto de vista, ¿no parece algo arcaico? ¿Esto no se podía haber llegado a un acuerdo o empezar a destruir esas separaciones que hay entre las provincias y negociar a lo mejor un convenio de forma conjunta dentro de toda Canarias, desde las patronales, incluso los sindicatos? Me parece esta diferenciación entre trabajadores de la provincia de Las Palmas y trabajadores de la provincia de Tenerife, patronal de la provincia de Las Palmas, patronal de la provincia de Tenerife, ¿no estamos todos metidos en un mismo mundo? Digo, en este caso, en el sector de la hostelería, del turismo. Sí, mira, lo primero, comparto su posición,
pero tenemos que tener en cuenta que en el momento en el que lo hacemos hay diferentes actores, porque las mayorías sindicales son las que los trabajadores y trabajadoras han elegido en los diferentes centros de trabajo, y lo que no podemos pretender es algunos subrogarnos unas mayorías que no tenemos, porque no nos las han dado los trabajadores. Por lo tanto, estamos hablando de diferentes organizaciones sindicales en diferentes aspectos. Es verdad que no es solamente el convenio colectivo del sector de la hostelería el que está circunscrito a la provincia, hay muchísimos más, como puede ser el de la construcción, como puede ser el del comercio y demás, que también tendremos que hablar en su momento de ellos, porque las tablas salariales, por ejemplo, del sector comercial, y a nadie se nos esconde que en Lanzarote ha crecido exponencialmente el número de metros cuadrados de superficie abierta en los últimos años, pues está por debajo del de la hostelería. Por lo tanto, lo que tendríamos que sentarnos es primero ver el ámbito funcional de esos convenios colectivos. Si vamos a una regionalización, habría que adaptarlos, y ya le digo que eso no es motivo de una convocatoria de huelga, porque es imposible llegar a un acuerdo en cuanto a eso. Cuando uno plantea una huelga es porque hay una circunstancia concreta, en un momento concreto, y que los actores que podemos actuar en él tenemos la capacidad de resolverlo. Si lo que queremos es conflictividad y si lo que queremos es titulares en los medios, pero que no se resuelva el problema, pues normalmente lo que hacemos es ponemos cuestiones a las que sabemos que no vamos a alcanzar acuerdos. Por lo tanto, desde la UGT y desde la UGT Lanzarote, nosotros estamos para reivindicar, para acordar y para mejorar. Y ahora te digo, ¿y qué ha mejorado en este caso el acuerdo último que alcanzaron en el sector turístico? No solamente estamos hablando de que tenemos una subida puntual con una paga extraordinaria que se va a abonar en los próximos días, sino también un incremento salarial que en torno al 9% durante el próximo año y este año. Además ¿ya este año se aplica el 9% de subida? No, entre este año y el próximo año. Antes, vale. Pero estamos hablando de que teníamos un convenio colectivo cerrado en este momento. Por lo tanto, lo que tratamos es de que a partir de este momento, cuando se convoquen las mesas de la negociación colectiva de ese convenio, pues tengamos claros cuáles son los parámetros donde nos vamos a mover, y no solo y exclusivamente hablemos de salarios, sino también hablemos de calidad de vida y de derechos sociales. Es decir, que se aumenta, entonces es importante porque se aumenta tanto a partir de ahora, ¿no? Del mes de junio, creo que sí, efectivamente, con la paga del mes de mayo, junio, que se percibirá. ¿Ya se aplica, creo que el 6%, puede ser? No, tenemos hablando de que estamos con una paga extraordinaria adicional. Hay que dejar claro que es solamente en el sector hotelero, porque los beneficios han sido muchísimo más cuantiosos que en el resto de la restauración, por ejemplo. Por lo tanto, en el cómputo total estamos hablando de un 9% año 25-26, que ha sido fruto de esta negociación colectiva. ¿Y una paga extra? No, en el cómputo incluido. Bueno, de hecho, buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, el presidente de la Federación de Empresarios Turísticos de la provincia de Las Palmas, José Antonio Mañaricúa, ha dicho que en realidad se han puesto por 100 millones sobre la mesa en todo lo que ha significado la negociación. La subida. La subida, no sé si es exagerado o no, pero en cualquier caso, yo creo que han sido bastante importante este acuerdo por parte de, porque han cedido empresarios y han cedido también los sindicatos, y yo la verdad, en cambio, en la provincia de Tenerife, lo que hablaba antes Pedro, lo que le he oído yo a los empresarios es que efectivamente tienen un convenio colectivo inferior al de la provincia de Las Palmas, pero que después hay acuerdos salariales concretos en cada hotel. En cada hotel, porque de hecho, por ejemplo, incluso se da la circunstancia de que una cadena hotelera que tiene hoteles en la provincia de Las Palmas, en Lanzarote, por ejemplo, en Tenerife, a lo mejor los trabajadores de la de Tenerife están cobrando menos que Las Palmas, siendo la... Entonces tienen una circunstancia diferente, pero yo lo que iba a hacer sobre todo es teniendo en cuenta que con esos 100 millones, con esa subida del 9%, a la paga de 750, se va a repartir la riqueza, ¿no? de las ganancias turísticas. Sin embargo, el día 18 vamos a tener una manifestación en la que se pone sobre la mesa otra vez esta cuestión como reivindicación, ¿no? Sí, pero es que estamos hablando que de nosotros en este momento lo que hemos acordado es con un sector. O sea, hay muchísimos convenios, es lo que yo le decía anteriormente. Ya, del comercio. A ver, la población en general no se va a beneficiar de ese acuerdo. Pero sí que hay un reparto de la riqueza, ¿no? En general, para los trabajadores de una parte de la riqueza que se genera en un único sector. Pero como yo bien le decía anteriormente, estamos hablando de que hay diferentes sectores donde no se van a ver beneficiados de esta subida salarial y donde el coste de vida ha ido aumentando a lo largo de estos años. Exponencialmente, además, del precio de la vivienda que había en el año 2008-2009 no tiene nada que ver con el que hay ahora. El de la cesta de la compra, absolutamente lo mismo.
Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta no es solamente los salarios, sino la calidad de vida que genera el principal motor económico y que debe seguir siendo el principal motor económico de Canarias y por lo tanto de la isla de Lanzarote. A eso a nosotros no nos cabe la menor duda. Por cierto, permíteme, con respecto a estas palabras y a la pregunta que te hacía Valentín César, hace 2 semanas terminó el Congreso de Coalición Canaria, reelección de Fernando Clavijo. Una de las principales reivindicaciones que hacía Fernando Clavijo, que llamó la atención, creo que alguna reacción incluso de la patronal, creo que fue la de Tenerife, que no le gustó mucho ese discurso, era revertir estos muchos recursos, muchos beneficios que está trayendo el turismo en todo el campo, en todos los aspectos del mercado laboral. Supongo que ahí estaremos todos de la mano o partidarios, porque no suele ser común que un líder, el principal líder de, en este caso, una comunidad como Fernando Clavijo, haga esa reivindicación saliendo de ese congreso. Sí, evidentemente, si no hay redistribución de la riqueza, lo que generamos es pobreza, porque lo que está claro que en aquellas comunidades donde ha habido un mayor crecimiento económico, si no ha habido riqueza, lo que se crea es unas bolsas de pobreza que han ido aumentando, y Canarias se dan esas circunstancias. Mira, tenemos que tener en cuenta que en el año 25, a 31 de diciembre del año 25, Canarias se situaba como segunda comunidad autónoma con los salarios más bajos de este país, con el índice de crecimiento del Producto Interior Bruto que tenemos. Eso es inasumible para una sociedad equitativa y en una sociedad moderna. No podemos seguir creciendo a 2 niveles con una diferencia abismal, porque eso lo que va a hacer es retraer la clase media, como bien decía Jorge, y al retraer la clase media en este país o en esta comunidad, lo que estamos haciendo es empobreciéndonos como comunidad. Y nosotros lo que estamos diciéndole a la patronal, que tenga una visión de futuro, que tenga una visión a medio y a largo plazo, de que la redistribución de esa riqueza lo que va a generar es que con un aumento del consumo podamos sostenerla en el tiempo, porque nosotros lo que no podemos fijar es exclusivamente a la llegada de turistas el mantenimiento de una clase media con capacidad de llegar a fin de mes. En cambio, la patronal turística también ha dicho otra cosa, y es que dice, hombre, es que aquí todo el mundo le da palo al sector turístico, cuando, no sé si es verdad, usted me dirá, pero él decía que tiene uno de los mejores convenios, lo que es el sector turístico puro y duro, uno de los mejores convenios de España, ¿eso es verdad? No, vamos a ver, tenemos que situarnos en los salarios. No se puede estar hablando de que tenemos en el cómputo de Canarias de los salarios más bajos de este país, cuando uno de los principales principales motores económicos y por lo tanto de contratación es el sector de hostelería. Pero entonces, ¿no es verdad que el sector, el convenio turístico de hostelería en Canarias, en base a su facturación no lo es? Evidentemente en Murcia no factura un sector hotelero lo mismo que factura pero gana lo mismo un camarero en Murcia o un hotel. No, gana inferior, evidentemente, pero porque la actividad en sí es distinta. Y por eso nosotros en estos momentos en Canarias, y ya le digo, a 31 de diciembre nosotros estamos en la punta de lanza de las comunidades autónomas con el salario más bajo de este país, porque la redistribución de la riqueza no está llegando a la clase media o a los trabajadores y trabajadoras. Y ahí es donde tenemos que estar, pero ya le digo, nosotros donde tenemos que estar es en las mesas de diálogo, porque nosotros para lo que tenemos que valerle a la ciudadanía y a la sociedad en general, aparte de los trabajadores y trabajadoras que representamos, es para mejorar la calidad de vida. Y eso no se hace con una estéril confrontación permanente, ni con una crispación social. Eso se hace en las mesas de diálogo, ya sea con patronales o sea con administraciones, a través de la negociación colectiva o del diálogo social entre administración y las propias patronales con los sindicatos. Porque es ahí donde tenemos la capacidad de redistribuir la riqueza. Con la confrontación permanente no tenemos esa capacidad. Y una prueba de ello es lo que usted acaba de decir, que se llegó a un acuerdo, in extremis, pero se llegó a un acuerdo que se ha visto favorecido pues una gran parte de los trabajadores del sector turístico. Hablando de diálogo, César, a mí me gustaría saber, porque claro, UGT tiene una federación de transportes también, ¿no? Y supongo que habrá muchos taxistas que estén afiliados al sindicato, ¿no? Al propio UGT. Suelen ser autónomos o trabajadores asalariados, pero no, en este caso. No, yo quería preguntarte qué opinas de las últimas concentraciones que ha tenido el sector del taxi, todas las asociaciones, excepto la de Arrecife, en relación con esa iniciativa que ha puesto en marcha el Cabildo de Lanzarote para crear una central digital única para intentar resolver los problemas
problemas que hay de escasez o de déficit de taxis en determinados momentos, en aeropuertos, zonas de cruceros. No sé qué opinas, si tienes una opinión al respecto de eso. Pues en este caso no solamente como secretario general, sino también como ciudadano de a pie de esta isla, ¿no? Yo entiendo que es un sector que está atravesando una sobrecarga o un estrés en cuanto a la necesidad de cubrir servicios. Hace escasos días se daba el dato en Lanzarote, hoy vivimos más de 5.000 personas que las que vivíamos hace escasamente un año. Eso es son unos datos tremendos, ¿no? Por lo tanto, ese sector, al igual que en otros sectores, se está viendo afectado. Hay una necesidad de una regulación nueva, de una adaptación, y por lo tanto el Cabildo tiene la obligación, al igual que los ayuntamientos, de mejorar ese servicio. Pero yo entiendo que eso ha de hacerlo de la mano de los operadores de ese servicio. Lo que no se puede es tratar de implantar una medida sin previamente acordarla. Y vuelvo a lo que yo manifestaba anteriormente. Si no hay diálogo y no hay consenso, es imposible que resolvamos los problemas. Con una confrontación directa de aquellos que están afectados con quien debe regularlo, si no hay una intermediación para que ese problema se resuelva, ya le garantizo a usted que no se va a resolver ese problema. César, a mí me gustaría preguntarte, se ha conocido una encuesta a nivel insular, no te voy a preguntar por resultados electorales, sino por los problemas que detectan los ciudadanos en importancia aquí en Lanzarote, que supongo que también afectará lo mismo a los trabajadores, ¿no?, al mercado laboral. El tema de la vivienda, segundo en importancia, creo que, primero en importancia, con una diferencia abismal, y otra de las partes que me da a mí que implica mucho el tema del trabajador es el transporte. Yo supongo que serán dos de las principales problemáticas que tienen los trabajadores en la isla, ¿no? Sí, evidentemente cuando llega un trabajador a la isla o cualquiera trabajador que esté aquí, a la hora de encontrar una vivienda, lo decía anteriormente, es prácticamente imposible encontrar una vivienda a un precio asequible, y el tema del transporte pues está haciendo mucho daño a la hora de incorporar a nuevos trabajadores y trabajadoras en principales zonas turísticas como puede ser Playa Blanca o Puerto del Carmen. Nosotros entendemos que el problema de la vivienda no es un problema de los promotores, es un problema de falta de visión y de organización por parte de todas las administraciones, tanto la local como la administración autonómica, que es la que tiene realmente las competencias de vivienda, y que en los últimos 30, 40 años pues no se han preocupado absolutamente nada en ver esos niveles de crecimiento de población, en ver cuáles eran las soluciones y qué suelo había que aportar, porque para poder aportar suelo tenemos que tener planificación. Y dígame usted cuántos planes generales hay a día de hoy en vigor en los 7 ayuntamientos que han ido otorgando licencias para que se construyeran no solamente hoteles, sino otro tipo de industrias, y además para que pudiéramos seguir avanzando, pero nadie pensó en la vivienda en ningún momento, y por lo tanto a día de hoy la responsabilidad recae en las 8 administraciones locales y en la comunidad autónoma, que es quien no ha hecho los deberes. A mí me gustaría que algunos de los que han estado gobernando y han gobernado en el Cabildo Insular de Lanzarote todos los partidos, la derecha con el centro con la derecha, nacionalistas con la izquierda o la izquierda, qué planificación hicieron, no solamente la planificación, sino que cuántas viviendas se han entregado en los últimos 30 años en Lanzarote. Que pongan los vivienda pública creo que son 50. Pues una muestra más de la dejación que se ha hecho de un pilar básico como es la vivienda para los trabajadores y trabajadoras y para todos aquellos que quieran residir en esta tierra, ¿no? No sé si UGT ha debatido internamente en su foro interno el tema de esa propuesta que surge cada cierto tiempo en Canarias de la moratoria turística. De hecho, se han aplicado ya 2 moratorias en Canarias, otra más en Lanzarote, y la verdad que los resultados no fueron muy positivos, ninguna de ellas. En una fue mejor, que fue una limitada simplemente a no dejar construir hoteles inferiores a los de 4 estrellas, que fue la de Román Rodríguez, que esa de alguna manera sirvió para frenar de alguna manera, pero no, realmente no era una moratoria, en fin, que no quitaba derecho a los que eran propietarios de terreno. ¿Usted es partidario, como representante de la UGT, de una moratoria turística en estos momentos en Canarias? Bueno, nosotros ya lo planteamos a nivel regional en el último comité ordinario que fue previo para la convocatoria del Congreso Ordinario de UGT Canarias, que es precisamente ahora el próximo jueves y viernes en la isla de Fuerteventura, y ya nosotros nos posicionamos en su momento que lo que hay es que planificar
Lo que no podemos seguir es manteniendo planes insulares como puede ser el de Lanzarote y circunscribiéndonos aquí a la isla del año 91 cuando estamos hablando que estamos ya llegando a la cuarta parte del siglo XXI. Por lo tanto, lo que hay es que planificar. Es verdad que hay una sobrecarga en estos momentos poblacional sobre Canarias, que es algo que tenemos de lo que tenemos que hablar, y eso no se va a paralizar exclusivamente con una moratoria en el sector turístico. De lo que se trata es de planificar qué es lo que queremos para Canarias, qué es lo que queremos para la isla de Lanzarote, y eso se hace con las planificaciones de los planes generales. Y la ley de extranjería, que es otra cosa recurrente que también se saca... Ley de residencia. Perdón, la ley de residencia. No, evidentemente es una de las partes o una de las piezas fundamentales en esa planificación de la que hemos hablado. Nosotros hacíamos un documento en el año 23, si no mal no recuerdo, donde ya planificábamos la capacidad de personas o de sobrecarga a la que nos íbamos a llevar, no solamente para aquellos que quieran venir, sino para los que ya vivimos en Canarias, hasta dónde estamos dispuestos a seguir creciendo, porque en muchas ocasiones se puede morir del éxito y del crecimiento, por lo tanto tenemos que fijar la posición como territorio limitado que somos, en tanto en cuanto no solamente en el ámbito de la industria, en el ámbito ya sea de la industria propia o de la industria turística o de diferentes modelos de gestión que pongamos en la mesa, pero para eso tenemos que planificarnos territorialmente, hasta dónde estamos dispuestos a ocuparlo y sobre todo, una vez que tengamos ese territorio definido, ver qué capacidad de ocupación tiene ese territorio. Mientras no tengamos esa planificación, y ya le digo, la responsabilidad recae plenamente sobre las administraciones. Mientras eso no esté planificado, podemos seguir hablando de moratoria, podemos seguir hablando de ley de residencia y de otros temas, pero que vamos a seguir hablando sin resolver ninguno. Y va a seguir creciendo la A mí me gustaría nada más que una cuestión en torno a César Reyes. Hemos visto que tu homónima o homóloga en comisiones obreras aspira a ser secretaria general a nivel regional o provincial, ahora no lo recuerdo muy bien. Ya me gustaría preguntar si César Reyes, por capacidad y por trayectoria, aspira también a dar el salto a esos niveles. Don Pedro, yo no le he hecho nada a usted, ¿no? No, yo creo que es un halago en todo caso, ¿no? Sí, lo agradezco, pero no, en este caso no tengo intención ninguna de en ese congreso aspirar a ningún tipo de cargo regional. O sea, te tenemos aquí por otro... De momento sí, hasta el día 20 larga temporada. No, hasta el día 20 ahora hay de congreso, junio. ahora hay congreso. El 8 y 9 será el Congreso Regional de la UGT de Canarias, que en este año se va a realizar en la isla de Fuerteventura, y después el día 20 de junio tendremos el 15º Congreso. ¿Y hay candidato ya o va a haber una hasta plancha? este momento no lo hay. No hay. Hasta este momento momento no hay. Además, presentarte? entiendo también que no lo haya por respeto no solamente al propio Congreso, sino también a todos los afiliados y afiliadas que pagan su cuota, que pueden presentarse hasta en el mismo momento. ¿Y el Congreso Insular es la semana siguiente? No, el 20 de junio. El 20 de junio. En Arrecife tendremos el 15º Congreso y donde allí pues saldrá elegida la nueva comisión. ¿Y elecciones sindicales hay ahora? Elecciones sindicales en los centros de trabajo hay toda la semana. Diferentes sectores y por lo tanto diferentes empresas. ¿Y cómo está la situación en los centros turísticos, por ejemplo? ¿Ustedes tienen ahí cuántos representantes? Sí, en este caso presidimos el comité de empresa de los centros de arte. Después de mucho tiempo, ¿no? Pues sí, después de tiempo. Más de 12 años. Porque aquello estaba, como decía, uno tenía siempre el sillón, lo tenía el intersindical. Pero hay que respetar lo que los trabajadores y trabajadoras eligen en cada momento y por lo tanto en esta ocasión se ha podido llegar a un acuerdo ¿Y cómo están funcionando los centros? Nosotros en estos momentos, el comité de empresa está funcionando bien, sigue con su carácter reivindicativo, lo que está claro de que hay una nueva línea de trabajo y que nosotros estamos exclusivamente en el ámbito laboral y no en el político. Pues, si quiere alguna cosa, pero ya nos tenemos que ir porque no nos queda más tiempo. Don César Reyes, secretario general de la UGT, no nos dijo al final si iba a presentar o no, ¿no? No, dijo que por respeto no lo decía. Efectivamente. No, digo a nivel insular, ¿eh? Sí, eso ya se verá en su momento. Hasta el último día. En el Congreso serán los compañeros y compañeras que cualquier afiliado puede presentarse hasta el último momento. Hasta el último momento, desde que la mesa abre la oportunidad de presentar las candidaturas, el único requisito es tener el aval y los 2 años de antigüedad al corriente de pago.
¿Y cuánto necesita de aval para poder presentarse? No, en este caso el 10% del Congreso, estamos hablando que con 10, 15 afiliados puede hacer. Y ustedes, al contrario, por ejemplo, de comisionados obreras, ¿no han sufrido esas divisiones tan... o incluso Intersindical Canaria, porque ahora se llama FESOC, o ¿cómo se llama ahora Intersindical Canaria? No, Intersindical Canaria se sigue llamando Intersindical Canaria. Lo que pasa es que cambiaron En los centros turísticos hubo una división para entenderlo, está la gente de Barreto, que exactamente, que son los que se fueron de Intersindical por ello. Que son los que además tienen mayor representación. Son los que ganaron, pero todos los demás se unieron y comisiones obreras con comisiones de base se llama, o sindicatos de base también, que sufrió la decisión, pero que en el caso de UGT no han tenido... Sí, que se ha convertido en este caso en el sindicato mayoritario en la provincia de Tenerife. Por lo tanto, ya le decía yo anteriormente de que para poder plantear una negociación colectiva, primero tienes que tener a todas las partes sentadas y que haya acuerdo para una posible regionalización, lo que no puede ser una única parte, tratar de plantearlo e imponerlo al resto. Pues don César, muchas gracias y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias a por ustedes. aquí, por el Café de Periodistas. Valentín, muchas gracias también a Saludos Pedro. a ustedes. Nosotros regresamos mañana a la misma hora. Buenas tardes.